A todos los que nos siguen en esta nueva versión de los Viernes Científico, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el día de hoy se complace en presentar un tema súper interesante titulado Glaciares rocosos, su hidrología y cambio climático. Este es un tema que ha sido muy poco trabajado todavía en nuestro país y de hecho es un tema importante dado que cumple igualmente un rol importante como el de proveer agua a las poblaciones que existen aguas abajo en lugares donde hay glaciares rocosos, principalmente en el caso del Perú, en la zona sur de nuestro país. Pero bien sabemos que en el caso de Chile, Argentina, hay bastantes ejemplos de glaciares rocosos y esto pues van a ser comentado por nuestros amigos Pablo Weinstein y Lucas Aronson. Y un poco para ponerles en contexto o hablar acerca un poco de su experiencia, voy a mencionar o a referirme un poco a la hoja de vida de Pablo Weinstein. Él es ingeniero hidráulico de la Universidad Católica de Chile, se especializó en hidrología de montaña, glaciares y permafrost. Ya lleva 16 años de experiencia en este tema de las criociencias y tiene un doctorado en la Universidad de Calgary, en Canadá, donde hizo sus trabajos en las relaciones hidrogeológicas entre glaciares árticos y el permafrost. Bueno, Pablo va a ser quien va a desarrollar la primera parte de la exposición. Él y Lucas van a compartir esta presentación, que espero sea del interés de todos los que nos siguen por las redes y por el YouTube. Quiero también aprovechar para hablar un poquito del doctor Lucas Aronson. Él es ingeniero geotécnico con 17 años de experiencia enfocada en investigaciones de las propiedades físicas del permafrost de montaña y las propiedades geotécnicas de suelos congelados. Él también tiene un doctorado en Suiza, donde ha estudiado la dinámica y la caracterización mecánica de los glaciares rocosos y desarrolló pruebas geotécnicas en extracción de testigos congelados en el interior de estos para determinar criterios de resistencia del material congelado. De hecho, son dos profesionales con amplia experiencia en el tema y estoy seguro que este tema, el día de hoy, van a abordar glaciares rocosos y su hidrología y cambio climático, va a concitar el interés de todos los que nos sigan. Pues bien, sin más ni más, quisiera dar el pase a Pablo. Hola Pablo, tienes a tu disposición el micro y la presentación. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por tenernos en estos viernes científicos y muchas gracias por la labor que también el INAIGEM hace, tanto de investigación criológica, de difusión de información criológica. Yo creo que hacen una muy linda labor en este ambiente que es desafiante. Y es desafiante entenderlo, es desafiante las relaciones que tiene con las comunidades muy importantes, con ciudades, etcétera, con diferentes asentamientos y hábitats naturales, obviamente, que a veces son muy sensibles en montaña. Así es que muchas gracias por tenernos acá, Jesús. Y bueno, comencemos con la presentación. De acuerdo, gracias a usted. Adelante. Bueno, mira, ya en esto llevamos con Lucas, incluyendo nuestro doctorado y postdoctorado, 20, 23 años más o menos andando, ¿no? Solo una nota de copyright de la presentación en sí. Pero algunos comentarios de apertura. Esto puede ser algo sabido, pero en la mayoría de los casos la disponibilidad de agua es crítica en los Andes áridos. Y en los Andes áridos, en Chile y en Argentina, la presencia de agua, tanto por el derretimiento del manto nival como de glaciares, es crítico para lo que son asentamientos humanos algunas veces y comunidades, pero también para lo que son hábitats naturales, flora y fauna. Ahora sí, varía de caso a caso y de lugar a lugar, pero en su mayoría. Ahora, durante los meses de verano, y luego que el manto nival se haya derretido, ¿no? Y particularmente en años secos, ya hay que recordar que Chile, por ejemplo, ha tenido una sequía muy prolongada,
la escorrentía puede llegar a generarse principalmente de glaciares. Pero aquí sí quiero hacer ya la primera diferenciación, ¿no? De que cuando estamos hablando de glaciares, hablamos de glaciares descubiertos, dígase glaciares blancos que se ven en el paisaje muy lindos, y también pueden ser glaciares cubiertos, estos glaciares que se ven que están completamente cubiertos de detrito, de detrito básicamente de diferentes tipos, pero que su corazón es, no sé, 90-95% de hielo. Pero también hay otras crioformas que son diferentes, y así lo vamos a explicar, que son los glaciares rocosos, compuestos de permafrost. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con su rol hídrico? ¿Qué pasa con el cambio climático? Sabemos bien, y está siendo muy ampliamente documentado, que los glaciares se derriten y tienen una reacción de balance de masa negativo con el cambio climático. Pero ¿qué pasa con los glaciares rocosos? Es un tema desafiante y que necesita, como bueno, tú decías, Jesús, bastante más estudios para caracterizarlos. Primero, ¿qué es el permafrost? Esto es un poquito un término que a veces se usa y que hay variaciones en su entendimiento y produce desafíos, ¿no? El permafrost se define ya por la IPA, la Asociación Internacional de Permafrost, basado en un paper de Müller de 1947. Entonces, esto no es nuevo. Como suelo o roca, con o sin agua, que ha permanecido a 0 grados Celsius o menos por 2 o más años consecutivos. Es decir, no tiene inherentemente que ver si el suelo tiene hielo o no tiene hielo. Tampoco es un tipo de suelo, que dígase una grava, gravilla, limo, arcilla. No, el permafrost es simplemente un estado térmico de ese suelo. Y tampoco es una crioforma. No es una crioforma mapeable en el espacio, como comentábamos unos minutos antes de empezar la presentación. Yo esto lo comparo un poquito como, a ver, mi niño cuando tiene fiebre, ¿no? Mi niño cuando tiene fiebre, su estado es febril y tiene temperatura más de 37 grados Celsius, ¿no? Aquí el estado térmico del suelo es congelado, bajo 0 grados por 2 o más años consecutivos, eso se llama permafrost. Puede ser grava, gravilla o una roca competente, un basamento rocoso, cuya temperatura es negativa por 2 o más años consecutivos. Entonces, hay que tener esa salvedad porque uno no puede hacer la directa ligazón a la presencia de hielo de suelo. Vamos a ver que en casos puede tener mucho y en otros casos puede tener muy poco. Ahora, ¿cómo se distribuye esta distribución o este permafrost en montaña? Hay muchas variables. Aquí la jerga técnica de permafrost habla, por ejemplo, en el Ártico, de permafrost continuo y discontinuo. Eso ya la IPA lo ha dejado de usar para permafrost de montaña. Y el término es eso, permafrost de montaña. ¿Por qué? Porque es heterogéneo. Depende claramente de la altitud, porque de la altitud depende la temperatura del aire y también, por ende, la temperatura del suelo. Pero de muchos otros parámetros, sobre todo la exposición. Como se ve aquí en esta figura, tenemos un recuadro en la parte inferior derecha, donde a mayor altitud sí, crece la probabilidad de tener permafrost, pero en laderas con orientación sur, en el hemisferio sur, son las laderas más frías, las que tienen más nieve, etc., y también las que van a tener mayor probabilidad de tener permafrost, como se observa en esta gráfica. Las laderas norte o con orientación norte, donde les llega más el sol, etcétera, eso va a ser el opuesto y van a tener una menor distribución de permafrost y por ende tienen que ser caracterizadas como tal. Bueno, y otras particularidades de esto o relaciones, incide la nieve, cuando hay vegetación también incide la presencia o no de vegetación, en fin. Es decir, primero, no podemos usar el término de permafrost continuo, sino que de montaña. Y segundo, es más bien una distribución heterogénea y probabilística en el paisaje. Ahora, el hielo de suelo viene en muchos colores y sabores, ¿no?
Hay suelos como la gráfica de la esquina superior derecha, que es hielo de suelo macizo, y que es mucho hielo, es una cantidad de hielo grandota, obviamente que excede la porosidad del suelo, y por ende ese suelo en términos geotécnicos va a tener una porosidad de más del 100%. Y eso a veces produce problemas en términos de entendimiento geotécnico, cómo hacer que un suelo tenga más de 100% porosidad. En fin, hay otros suelos, como aquí al medio, que no tiene hielo visible. Es muy poquito el hielo que tiene, casi insignificante. Otros que tiene hielo y es visible y que uno ve que está uniendo los pedazos o los trozos de suelo y sus diferentes partículas. Tenemos también hielo cementante en paredes de roca, que cementa los clastos y que esa pared de roca sería bastante inestable si ese hielo se derrite y ese permafrost se descongela. Y también tenemos hielo de suelo en, por ejemplo, trozos de limos o de arcilla que cementa esos finos, pero también hay que, obviamente, evaluar su, no contribución, su presencia volumétrica en sí. Ahora, ¿qué es un glaciar rocoso? Esto en base a Van Everdingen, y de hecho Capps en 1910 fue la primera persona que escribió sobre glaciares rocosos. Y Capps, él mismo dice en su paper, yo no sé bien cómo describirlo, porque parece una colada de lava, pero tiene hielo, y son crioformas que están congeladas, y es una mezcla de hielo intersticial o también macizo, con diferentes tipos de granulometría y diferentes tipos de suelo. Bueno, y se define como una masa de fragmentos de roca y material fino en una pendiente que contiene hielo intersticial o un corazón, como lo llama Capps, o dígase hielo macizo, en términos de hielo de suelo, y muestra señales de movimiento pasado o presente. Entonces aquí esta fotografía se ve en una, por ejemplo, del paper de Capps, en el hemisferio norte, en donde él empieza a describir esta presencia de glaciares rocosos. Chile, Argentina, Perú, tiene casos muy bonitos de glaciares rocosos. Ahora, y esto es la belleza o la variabilidad que tiene la naturaleza. Hay formas transicionales. Entonces, ¿cómo se forman los glaciares rocosos? Bueno, un glaciar rocoso puede ser de origen glacial o glasigénico. Es decir, tenemos un glaciar descubierto que se empieza a cubrir, empieza a degradarse, hasta cierto punto que ya su cantidad de roca que tiene es considerable y se empieza a preservar por la cantidad de roca que tiene cubriéndolo y que se empieza a mezclar, ¿no? Ahora bien, también tenemos glaciares rocosos criogénicos. Por ejemplo, en este caso, un caso en Argentina, se ve muy bien qué es lo que necesitamos para que tengamos un glaciar rocoso. Primero, tenemos que tener una fuente de detritos en donde también se acumule nieve. Y este circo o esta pendiente que suple de detritos que van a caer debe ser seguida por un cambio de pendiente. ¿Para qué? Para que los detritos se acumulen. Ahora después, esta nieve se descongela en verano, empieza a infiltrar como agua y se congela en los espacios intersticiales de esta masa de detritos, y esto empieza a aumentar. En un proceso sumamente lento, empieza a aumentar hasta que los clastos se destraban, y al destrabarse empieza a deformarse por la condición viscoplástica de lo que tiene el hielo, y por ende empieza a tener estas morfologías lingüiformes o de lenguas que tienen surcos y crestas que se ven en su deformación y presenta movimiento. Entonces necesito frío, necesito circos con paredes empinadas y pendientes más suaves. Y esto es una característica, por ejemplo, de Argentina, que su topografía es así, tiene pendiente inclinada y después cambia un poco a la llanura. Ahora, si sacamos testigos congelados de estos glaciares rocosos o de escombros en Argentina, podemos ver que el contenido de hielo es heterogéneo, y eso es un primer mensaje a considerar. Son crioformas de permafrost de montaña, del ambiente periglacial, y que su contenido de hielo de suelo es heterogéneo.
Es decir, si yo lo pincho en un lugar o lo pincho en el otro y saco un testigo de hielo, o de suelo congelado, perdón, vamos a poder ver lentes de hielo de suelo, diferentes en cada lugar del glaciar rocoso y diferentes entre glaciares rocosos. Y esto lo hace complicado porque no podemos asumir que porque está ese glaciar rocoso va a estar lleno de hielo o con un corazón de hielo, como sería un glaciar cubierto en ese caso. Y esto es desafiante a la hora de caracterizarlos y obviamente ver su rol hídrico y cuánto podría ser este. La dinámica de un glaciar rocoso es muy diferente a lo que se ve en general, avanzan muy poco, como se ven en estas diapositivas, y tampoco retroceden. Los glaciares rocosos, al ir degradándose y perdiendo su hielo por cambio climático, empiezan a asentarse, no retroceden. Es decir, como veíamos, hay tipos criogénicos y tipos glaciogénicos. Y bueno, dentro de estos tipos, geomorfológicamente, pueden provenir de variada génesis, en el sentido de que pueden ser de glaciares, como decíamos, cubiertos, o criogénicos de morrenas laterales, como se ve en la fotografía inferior, morrenas laterales, como se ve en la fotografía superior, o también ya de formas lobuladas llamadas Protalus rampart, que Bartsch en su libro de glaciares rocosos así lo establece y lo dice que son embriones, dígase, de glaciares rocosos, que después se pueden seguir desarrollando al seguir acumulando hielo de suelo y por ende deformándose en un proceso extremadamente lento y llegar a ser un glaciar rocoso, si es que la condición climática así lo permite. Ahora, ¿qué pasa con la hidrología? Y esto es interesante porque, como vemos aquí, esto es un caso, ¿ya? Del frente de un glaciar rocoso. Y uno podría caer en la tentación de decir, bueno, yo estoy viendo un escurrimiento acá y proviene del glaciar rocoso. Bueno, en este caso, yo lo único que puedo decir es que este escurrimiento viene de la cuenca que alberga al glaciar rocoso. Es más, en este caso, si uno sigue este glaciar rocoso pendiente arriba y cuenca arriba, se da cuenta que el riachuelo que uno ve aquí en la fase principal del glaciar rocoso del frente, viene lateralmente y escurre marginalmente desde arriba, generado principalmente por los manchones de nieve que estaban en la cuenca. Entonces, la caracterización hidrológica que se debe hacer en el caso de glaciares rocosos debe ser muy en detalle y tiene que ser una caracterización holística de la cuenca en sí, considerando una variedad de parámetros que vamos a hablar un poquito adelante. Pero el mensaje es no quedarse solamente con la idea que este riachuelo, por verse que sale de la parte frontal de esta crioforma, proviene de la crioforma. En este caso no es, y en este caso este glaciar rocoso estaría proveyendo de bastante poquita agua en relación con las otras fuentes importantes y muy importantes que hay a su alrededor. En fin, los glaciares rocosos no son un tipo especial de glaciar como ya la IPA lo establece, y es más, Jesús, conversábamos un poco antes, que la IPA ahora está haciendo mundialmente un inventario de glaciares rocosos y separándose en ese sentido de lo que la WGMS cita, ya que son crioformas diferentes y se necesitan tratar de una forma diferente y estudiar. No hay un intercambio de hielo como en los glaciares descubiertos o cubiertos. El hielo no es que fluya de una zona de acumulación a una zona de ablación, separado por una línea de equilibrio en ese sentido, también diferente a lo que es un glaciar descubierto. Y nosotros, no hablé al principio de lo que era la capa activa, pero si retrocedo levemente en esta definición de permafrost, el permafrost es la capa cuya, en este caso, vemos las trompetas de temperatura. Si es que tomamos la temperatura del suelo en profundidad y vemos las mínimas y las máximas del registro completo, se ve que hay una capa cuya temperatura fluctúa,
que activamente se congela y descongela estacionalmente. Y después hay toda una capa de suelo que está perennemente congelado. Esto es el permafrost. La capa activa no forma parte del permafrost por definición, sino que lo que está congelado abajo. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque los glaciares, por ejemplo, no tienen capa activa. Los glaciares rocosos sí la tienen. Y la capa activa es un lugar importante en el sentido por donde fluye flujo como material poroso proveniente de aguas arriba. Ahora, bajo condiciones de degradación, la contribución resultante del derretimiento de hielo del suelo puede ser posible en un glaciar rocoso, pero vamos a ver en términos de cuantía. Y también la escorrentía que puede derivar de esto puede ser posible, pero nuevamente tenemos que tener algunas consideraciones. Como decía, si tenemos una trompeta de temperatura acá, básicamente en un glaciar rocoso, vemos que hay una zona de permafrost, que sus temperaturas siempre están bajo 0 grados, es decir, está congelado. Y una capa superior que puede variar de poco a varios metros, sobre todo en glaciares rocosos, tiende a ser bastante gruesa, que activamente se congela y descongela. Ahora bien, en un glaciar no existe una capa activa que puede estar descongelada, porque si tenemos que el hielo se descongela, se transforma en agua y fluye, y básicamente así se hace el proceso del derretimiento de la capa superior de un glaciar. Y esta capa activa es importante en el sentido de su caracterización criológica e hidrológica. Si tenemos en otoño, por ejemplo, tenemos una capa, o partamos en invierno, mejor acá la segunda columna, que todo está congelado, el permafrost obviamente y la capa activa se puede acumular, nieve. Luego, en primavera, esta nieve se empieza a derretir y hay una interacción hídrica en ese sentido de escorrentía e infiltración. Después, en verano, ya existe infiltración tanto de precipitación como de derretimiento nival por esta capa activa, y esta capa activa conduce el agua. Ahora bien, después nos vamos a otoño y esta capa activa se empieza nuevamente después a congelar hacia el principio del invierno. Y esto va cambiando el contenido volumétrico de hielo que tiene esa capa activa. El permafrost, a menos que esté en degradación, no varía y no tiene una interacción hídrica en sí, ya que siempre está congelado. Ahora bien, le doy el pase a mi compañero Lucas Aronson y le voy a dar control de mi presentación. Lucas. Ok, muchas gracias, Pablo. Y mi disculpa para mi español, pero ya mi español no es perfecto. Pero Pablo, si hay problema, Pablo puede ayudar. Sí, aquí es una ilustración, una serie de ilustraciones, como nos gustaría demostrar la diferencia que Pablo introduce de un glaciar rocoso y un glaciar en términos de la formación, de génesis y de la dinámica y también del impacto del cambio climático. Por ejemplo, los glaciares rocosos pueden formar... ok, sí. ¿Mira mi cursor? Sí. Forma así de hielo y de roca y de agua y de nieve se acumulan en la topografía. Y si hay una protección del sol, el hielo va a acumular en esta locación. Cada invierno se puede acumular el nieve que se derrite en verano, contribuye a la escorriente. Okay. Sí. Por otro lado, y en términos simples, el glaciar, esta es la ilustración del glaciar, se forma cuando la nieve del invierno cae y el verano menos de invierno se descongela. Aquí. Y como la superficie del glaciar no es proteger térmicamente, no hay una capa activa.
aquí hay una capa activa, el glaciar. No hay una capa activa. El hielo puede descongelarse una vez que el nieve se ha ido. En este momento hay descongelamiento del hielo glacial, pero no hay un descongelamiento del hielo del suelo de un glaciar rocoso. En términos de la dinámica del avance, los glaciares rocosos se mueven debido a la viscosidad del hielo del suelo, que está térmicamente protegido. Un glaciar tiene una dinámica interna, de la zona acumulación a la zona de ablación. Este intercambio del hielo puede ser observado en un glaciar. Es una diferencia clave entre los dos crioformas, pero un glaciar rocoso no hay un intercambio de hielo. Pero si el balance de masa general, aquí, es positivo, el glaciar avance. Los glaciares de rocoso, por otro lado, avancen debido a la fluencia impulsada por la gravedad. Es un flujo interno, no es un flujo, un intercambio del hielo. Por lo tanto, los glaciares rocosos no reaccionan a los cambios en la caída de nieve, en contraste con los glaciares. Los glaciares rocosos reaccionan a los cambios de clima de grande tiempo. Cuando miramos las escorrientes que se puede ver delante de un glaciar o un glaciar rocosos, entonces consiste en, por ejemplo, el derretimiento de la nieve. Esta es una parte del escorriente. Bien, como un agua subterránea. Todas las crioformas han una agua subterránea que es medir en el frente de la crioforma. Pero la gran diferencia es que el descongelamiento del hielo glacial, pero un glaciar no hay este aspecto en un glaciar rocoso. Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? Pero en este momento, el balance de masa de un glaciar es negativo. Y el glaciar es una estación o una situación de retroceso. Pero un glaciar rocoso, en el primer momento, él pierde el hielo, él deja de avanzar y se asiente. Esta degradación del permafrost puede contribuir al escorriento. Por como se verá más adelante, esta contribución es muy lenta. Y este proceso también hace casi imposible de correlación el área con el espesor y el volumen del hielo de un glaciar rocoso. Pero un glaciar se retrocede y el área es en función de la profundidad. Un glaciar rocoso inactivo y con permafrost en degradación, el área no cambió, solamente la profundidad. Y al final de un glaciar se habrá derrito completamente, es solo algo de material morénico, de un til aquí, pero un glaciar rocoso, relicto, se convierte en que está compuesto por las rocas que fueron parte de la crioforma rastrera. Sí, solamente de rocas que son indicativo que aquí un glaciar rocoso esté situado en el tiempo pasado.
paso ante Pablo para discutir la contribución hídrica del permafrost en degradación. Muchas gracias, Lucas. Entonces, obviamente la pregunta está, ¿y cuánto puede contribuir? Y esto hay más estudios que hacer, obviamente. La ciencia de glaciares rocosos está menos avanzada que la ciencia de glaciares descubiertos y son crioformas muy, muy diferentes. Primero, veamos, por ejemplo, un caso que estudiamos en Argentina, de la contribución hídrica del permafrost. Tenemos una zona aquí abajo que se ve con una distribución de permafrost dada, una cuenca que se escogió, en donde se caracterizó tanto en régimen térmico superficial, de profundidad, presencia o ausencia de hielo de suelo, climatología, meteorología, etc. Y también se mapearon todos los materiales superficiales de la cuenca para saber dónde puede haber hielo de suelo. Porque aunque haya permafrost, si ese permafrost está básicamente roca, no fisurada para irse a un extremo, no tiene lugar para albergar hielo de suelo. En cambio, cuando sí tiene espacios intersticiales, puede albergar hielo de suelo. En fin, eso se hizo y se sometió a esta cuenca, matemáticamente, dígase hablando, se sometió a un cambio de su temperatura al año 2100 de 4 grados Celsius en términos anuales, perdón, en términos del período, para simular un cambio climático extremo. Y se ve que la capa activa se engruesa, porque hay una degradación del permafrost y por ende podríamos decir que habría una contribución de ese hielo de suelo. En 2 a 3 millones de metros cúbicos, pero esto puede sonar bastante agua. Ahora, el cambio anual para la cuenca realmente fue de 0,4 a 0,6 litros por metro cuadrado. Ahora, usando un periodo de descongelamiento, porque esto solamente va a actuar durante el periodo de descongelamiento estival, tenemos que podría ser una contribución de 2,4 a 3,2 litros por segundo al año 2100, sometido a un escenario de cambio climático muy extremo. Y en este caso, bueno, la escorrentía del río Turbio, promedio, si es que se puede hablar de un promedio ahí con las consideraciones de variación hídrica que tiene, de 534 litros por segundo, tenemos que esta potencial contribución sería de 0,6 a 0,8% de la escorrentía promedio anual, lo cual en un aforo uno no lo puede notar. Y en esta cuenca está claro que de los Andes áridos en Argentina, en este caso es mucho más importante la contribución del manto nival para, obviamente, las necesidades ambientales, ecosistémicas y de comunidades aguas abajo. Ahora, ¿qué pasa con un glaciar rocoso en sí? Entonces, en varios casos que tenemos estudios en los Andes, se hizo una modelación geotérmica bastante avanzada, unidimensional en este caso, en otros casos puede ser diferente, y tenemos diversas fuentes de información. Uno, por ejemplo, perforaciones geotécnicas con testigos congelados de suelo, régimen térmico del suelo en profundidad, régimen térmico superficial, toda la caracterización hidrológica, hidroquímica, isotópica, inclinometría para saber la dinámica de estas crioformas, las dinámicas superficiales. Entonces está siendo caracterizado muy, muy en detalle. Aquí no listé, pero tenemos geofísicas, etc. INSAR. Y metiendo todo esto, dígase, en la juguera de la modelación, se tiene lo siguiente. Primero, reiterar lo que dijo Lucas, en el sentido que son crioformas, los glaciares rocosos, que se crean en procesos extremadamente lentos, pero también se degradan en procesos extremadamente lentos y no reaccionan a la meteorología anual. No porque haya caído más nieve, el glaciar rocoso va a crecer en un año. Lo que sí puede ser, por ejemplo, tremendamente importante para crioformas glaciales más pequeñas descubiertas.
Entonces, un glaciar rocoso en degradación presenta más o menos, en 21 años se toma para derretirse 1 metro, o descongelarse 1 metro y derretir esa cantidad de hielo intersticial. Como vemos en la gráfica de la derecha, se ve que esta es una gráfica térmica en secciones de años, 0, 10, 50 y después siglos. Para que ese glaciar rocoso se transforme en relicto, es decir, que no tenga nada de suelo congelado ni de hielo, estamos hablando de 400 años más o menos. Y esta modelación nuevamente fue sometida en varias condiciones térmicas, como se ve aquí en la gráfica inferior derecha. En el caso tenemos un caso base, que es el actual, y después el modelo fue excitado hacia atrás o hacia adelante, dígase, con variaciones de temperatura, de la temperatura media anual de la superficie del suelo de hasta 4 grados Celsius, lo que es grande, es una excitación a un modelo muy, muy grande. Simulando un cambio climático también bastante extremo. Las tasas de la degradación de este glaciar rocoso son también decrecientes en el tiempo, no son constantes. Se toma 4 o 5 siglos en degradar un glaciar rocoso de unos 20 metros de espesor, por ejemplo, y se ve que la tasa de degradación, que ya es muy pequeña, aumenta o podría aumentar en un 30% con un aumento de 1 grado Celsius en lo que es la temperatura superficial del suelo. En fin, para una cuenca, y esto son diferentes cuencas, pero para una cuenca de unos 12 kilómetros cuadrados, por ejemplo, con un glaciar rocoso de un tamaño de 1 kilómetro cuadrado, más o menos bajo este escenario extremo de cambio climático, estaríamos hablando de que pudiese contribuir alrededor de 1% de la precipitación anual en caso máximo de incremento de temperatura. Y si se toman 2 meses más o menos de periodo estival, en los cuales el permafrost podría estar en mayor degradación potencial, dígase a fines de la época estival, estamos hablando de muy poquita agua saliendo, 0,009 metros cúbicos por segundo en 2 meses. Entonces, básicamente el mensaje es que hay que estudiarlos de una manera diferente. Se necesita mucho conocimiento, bueno, geotérmico, dinámico, criológico, y sí, son complejos y se necesitan más estudios para entender en ese sentido, o entenderlos más en forma global. Hay muchos estudios localizados muy buenos, pero en forma global se necesita un poco más. Ahora, para ir resumiendo y concluyendo, los glaciares rocosos no son un tipo particular de glaciares y es por eso que la Asociación Internacional de Permafrost está con la iniciativa de estar empezando su inventario. Ya se juntó, Lucas Aronson fue parte de esa reunión en Suiza el año pasado para ver todos los lineamientos de cómo hacer eso, ya que son crioformas diferentes a un glaciar descubierto o un glaciar descubierto. Reaccionan extremadamente despacio al cambio climático, diferente a la acelerada reacción que tienen crioformas glaciales, que vemos que retroceden muy rápidamente y claramente conllevan potenciales problemas serios de abastecimiento de agua. Los glaciares rocosos no pueden retroceder, como Lucas mostraba, ese apilamiento rocoso después de perder todo su hielo de suelo, se asienta en una masa y se ve un glaciar rocoso relicto, que ya no tiene hielo de suelo, pero no retrocede como una forma glacial. En fin, tenemos que reevaluar la forma en que vemos los glaciares rocosos en el contexto de los recursos hídricos y el cambio climático, apoyado en más estudios técnicos científicos en términos generales. Y los modelos muestran que la degradación del permafrost y el derretimiento del hielo suelo es extremadamente lento. Una salvedad acá, para que no se malentienda, muchas veces en Chile y en Argentina, pero más en Chile se ve, los glaciares rocosos son confundidos con glaciares cubiertos. Y eso la IPA hace la diferenciación. Ahora, también hay que considerar que
pueden haber formas transicionales, y hay estudios muy bonitos que se han hecho a nivel internacional de formas transicionales. ¿Por qué recalco esto? No porque un glaciar, una lengua glacial esté toda cubierta de detritos, va a ser un glaciar rocoso, y esa crioforma como glaciar cubierto sí puede tener una contribución incluso importante para una cuenca. Va a ser menor que una contribución hídrica de un glaciar descubierto. Pero ya cuando es una crioforma periglacial, como un glaciar rocoso, ya estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes y necesidades de estudio también diferentes. Eso era lo que teníamos preparado, Jesús. Ojalá que a ti, a INAGEM y a toda la audiencia le haya interesado. Y bueno, muchas gracias por tenernos acá para poder tratar de contribuir más a este ámbito que es bastante menos conocido de la criología intermedia entre lo que es permafrost y lo que es glaciología en sí. No se te escucha, Jesús. Tienes... Okay. Gracias, Pablo. Gracias, Lucas. Definitivamente una muy interesante presentación en este tema de los glaciares rocosos, permafrost, que son temas en el que estamos incursionando nosotros actualmente también en el Perú. De hecho, tenemos un proyecto que está financiado por el Fondesit. Y estamos trabajando en este tema, el cual ya conocen ustedes. Quiero agradecer a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Veo que nos siguen amigos desde España, desde Colombia, por supuesto de nuestro país, Ancash y otros lugares del departamento del Perú. Están siguiendo esta presentación. De hecho, seguramente va a haber ocasión de otras ediciones del Viernes Científico de invitar a otros colegas que trabajan también en sus países sobre estos temas. Quiero pasar ahora al tema de las preguntas. Acá hay unas preguntas de dos jóvenes promesas en el Perú, futuros glaciólogos, diría yo, que están trabajando en este tema de permafrost, glaciares rocosos. Son dos jóvenes cientistas del INAGEM, Edwin Vadillo. Yo voy a juntar las preguntas de Edwin Vadillo y Jairo León. Ellos preguntan lo siguiente, Pablo y Lucas, dicen, ¿hasta qué punto podemos decir que los Protalus o Ramper, o sea, los glaciares rocosos embrionarios, pasan a ser glaciares de roca? Bueno, aquí yo creo que una respuesta combinada puede ser entre Lucas y yo. Nuevamente, uno como humano no le gusta lo difuso. Yo creo que uno le gustan las reglas claras, dígase, le gusta algo que se pudiera clasificar en negro o blanco. La naturaleza no es así, y los Protalus rampart, según Barsh, son, y estoy de acuerdo en ese sentido, son embriones de glaciares rocosos. Ahora, en términos de área, hay gente que postula también que sobre 1 hectárea de tamaño se podrían comenzar a hablar de glaciares rocosos más que de Protalus rampart. Pero también, y aquí Lucas puede agregar, la última reunión de Suiza también denota la precisa necesidad de existencias de características como dinámica y geomorfología que detalla dinámica. Lucas, ¿quiere agregar algo? Lucas, disculpa Lucas, antes de que agregues algo, tal vez tú podrías también responder a esta pregunta. Jairo pregunta y dice, los Protalus rampart, ¿cuál es la diferencia entre los Protalus rampart y los Pronival rampart? ¿Ambos contienen hielo? ¿Se pueden considerar a ambos en un inventario? Wow, ok. Le voy a dar el paso a Lucas, pero sí hay que tener cuidado en lo que es los inventarios en ese sentido. ¿Cuál es el uso de ese inventario? Yo después hablo de eso, pero Lucas. De acuerdo. I'm going to speak in English because this is getting a little bit too technical and I was not perfectly prepared to answer. So right. Pablo can then translate. But as Pablo said, there is no black and white. And if we look at all these forms
and yeah, and being it Pro-Nivelle Rampart, being it Pro-Talus Rampart, being it a rock glacier, and then even on the other side, if we go to debris-covered glacier that can turn into a rock glacier, there is really no black and white. What we try to do when we look at rock glaciers is that it starts to show these low-baited features. So a Pro-Talus Rampart does not have, typically, again, where there are all sorts of colors, does not have the compressive furrows and ridges. So that rigid form is not typical on a Pro-Talus Rampart. Once you start developing those, we can talk, it's more a rock glacier. And if we go to, on the other side, when it has a Pro-Nivelle lobe, this again is more like a small features, because rock glaciers can start, they can start out of a landslide. They can start out of other forms. So there's all different colors. It's hard to really say, draw a line. Traduciendo un poco para Lucas, él dijo después nuevamente lo que yo había dicho, que no habían blancos y negros en ese sentido, pero yendo a la pregunta exacta, ya cuando el Pro-Talus Rampart tiene una cierta masa y ciertas características internas que puede mostrar señales geomorfológicas de formación compresiva, como surcos y crestas, y tiene una forma lobulada que se ve que hay una deformación viscoplástica de su hielo interno, ahí ya uno puede empezar a decir que podría ser un glaciar rocoso, teniendo un área también que algunas personas han dicho 1 hectárea como un número de referencia realmente. Pero sí la IPA se centra un poco más en lo que es la geomorfología y la caracterización de su geomorfología derivada de deformación compresiva viscoplástica. Excelente. Sí. It's important to also differentiate between technical criteria just for an inventory and what you can do in a watershed. I mean, I can map every rock in a watershed and try to characterize that, but that does not make sense for an inventory. So that's why one sometimes sees different types of definition, more like a technical definition. One is more a detailed geomorphological definition where you can actually put all these descriptions together. So it's very difficult, and there's, again, all sorts of different uses of inventories and characterizations. Como decía Lucas, que la identificación de las crioformas también tiene diferentes usos, y una identificación o un mapeo altamente detallado a lo mejor puede tener usos en cierto momento, pero no en un momento o en una condición de un inventario más a nivel país o a nivel regional. Y eso apoya al hecho que básicamente no todos los gatos son negros, hay mucha variedad, y tenemos que evaluar el uso de los inventarios y su relación, por ejemplo, con aspectos hidrológicos, caso a caso en la cuenca. Las cuencas y las regiones son muy diferentes. Su meteorología, climatología, régimen de agua subterránea es muy diferente. En fin, eso básicamente. Ojalá que hayamos respondido a tu pregunta, José. Seguro que sí, Pablo. En esa misma línea y rápidamente, Edwin pregunta si los Pro-Nivelle Rampart pueden ser considerados como indicadores directos del permafrost. No, yo coincido con Lucas, que está moviendo la cabeza, y no. Es una buen indicador indirecto. Hay una alta probabilidad.
no es un indicador directo. Ok. Bueno, también hay una pregunta que ya en alguna medida la has respondido. Lumi Mevi nos pregunta, ¿hay alguna lista de inventario de glaciares rocosos? ¿Conocen algo ustedes sobre eso? Bueno, a ver, no en el sentido como los inventarios a nivel mundial de la WGMS. La WGMS incluye en el sentido glaciares rocosos dentro de esto, pero eso se quiere separar a nivel internacional porque la IPA, y así se ha conversado, son crioformas diferentes. Y por eso ahora la IPA el año pasado ya sentó lineamientos de cuáles son las características necesarias para que una crioforma sea clasificada como glaciar rocoso, y se está comenzando a trabajar justamente en el inventario. Sí hay un estudio bien entretenido que se hizo en Europa y que se le dio un área a diferentes geomorfólogos y diferentes criólogos, y les dijo, mapeen los glaciares rocosos que hay. Y las interpretaciones fueron variadas, o sea, fueron muy variadas, en tanto de área, de dónde empieza, de dónde termina. Y lo que este estudio muestra es que la interpretación de estas formas también tiene una alta variabilidad. Es por eso que lo más importante es que en este sentido los inventarios, que son una excelente herramienta de trabajo, pero sean un lineamiento, sean una guía para después comenzar estudios más acabados, más en detalle de un área específica, dependiendo de las necesidades regionales en sí o de país que el lugar tenga, ¿no? Genial. Saludos desde Argentina, Pablo y Lucas. Aquí hay una pregunta de Abraham Miranda. Él pregunta, ¿qué podemos hacer como población para cuidar y conservar los glaciares rocosos? Wow. Déjame pensar un poco, porque, perdona, Abraham, si me voy un poco tangencialmente ahora, pero la palabra preservar o conservar, yo creo que es difícilmente aplicable a la criología. Y digo por qué. Porque cuando yo escucho preservar, me imagino, por ejemplo, preservar una pintura, un Van Gogh, que uno lo ponga en un museo y esté a una temperatura constante, humedad relativa constante, y se preserve para que lo podamos ir viendo, lo bonito que es durante muchas décadas, ojalá siglos. Pero eso no lo podemos hacer, ni con los glaciares ni con los glaciares rocosos, ¿ya? Porque uno, las características climatológicas varían mucho. Segundo, estamos bajo cambio climático, que yo soy de la idea que es antropogénico, o sea, nosotros mismos en nuestra sociedad humana global hemos acelerado los cambios que se están viendo y por ende las repercusiones en la criósfera. Entonces eso me cuesta decir cómo se puede preservar o conservar. Ahora, lo que sí hay que hacer, yo creo, es asegurarse que se caractericen y estudien de muy buena manera. Entonces, antes de tener iniciativas o de desarrollo o lo que sea, que se estudien muy bien. No todos son iguales, no todos tienen los mismos roles hídricos, etcétera, y no todos los lugares tienen la misma relación con diferentes entidades de la sociedad o componentes naturales o humanos de la sociedad. Entonces, lo mejor, Abraham, que yo te podría decir bajo esa connotación es que hay que estudiarlos muy bien para poder sacar conclusiones bien basadas y que de los resultados de nuestros estudios luego se tomen decisiones a nivel país, regional, local, o en fin. Gracias. Definitivamente creo que es importante el tema de estudiarlos, caracterizarlos muy bien, sobre todo para lo último que dijiste,
que puede ser una herramienta muy útil para que los tomadores de decisión puedan hacer una mejor gestión de los recursos hídricos, ¿no? Es uno de los objetivos que nosotros como INEIGEN tenemos en el país. O sea, nuestros estudios tienen que estar orientados a que sean de utilidad, sobre todo para aquellos que tienen, digamos, potestad de tomar decisiones, de hacer gestión en sus determinadas cuentas. Gracias, Pablo. La misma contribución hídrica relativa. ¿Y a qué digo relativa? Relativa a las otras contribuciones de una misma cuenca. Es decir, ¿cuál es la contribución del manto nival? ¿Cuál es la contribución del agua subterránea? ¿Cuál es la interacción superficie-agua subterránea, etcétera? Y, obviamente, dentro de esto incluir la criósfera, porque claramente que es importante. Exacto. Una vista holística. Exacto. Aquí hay un nombre un poco complicado. Violetus amoenus pregunta lo siguiente: ¿qué relación hay entre la cantidad de clastos o contenido de suelo con la velocidad de degradación? Lucas, piensa tu respuesta y yo introduzco un poco el tema. Sí. El componente principal a tener en cuenta en la degradación de un glaciar rocoso es su alto contenido de calor latente. ¿A qué me refiero el calor latente? Si yo tengo hielo a -10 y lo quiero llevar a agua a 10 grados, yo tengo que pasar de hielo de -10 a hielo a 0, ¿ya? Y después todo ese hielo a 0 lo tengo que pasar a agua a 0 grados. Y después esa agua de 0 grados la paso a agua de 10 grados. El paso de hielo de 0 grados a agua de 0 grados necesita una gran cantidad de calor. Se llama el calor latente. Y esa es la razón por la cual los glaciares rocosos y el permafrost y los suelos congelados reaccionan muy, muy lentamente frente al cambio climático y a los cambios de climatología. Lucas, go ahead. Este es el concepto de Scotch on the rocks. Pero tiene hielo en el Scotch to keep it cold, de mantener el frío. Sí, so in English again, the relationship is actually the more ground ice I have, the slower is the degradation or the actual settlement. So if you imagine you have a lot of particles and just a little bit of ice, it does not take as much energy to melt all this ground ice compared to if this is pure ice. So then this frozen soil will lose that volume of ice quicker. But because there are gravel particles, it will not settle that much. So I have all my particles, I lose the ice, so it settles just a little bit with the ice. Now, the other example where I have a lot of ice, there I have a lot of settlement because all the ice is gone. So when we talk about degradation, we talk about the melting of the ground ice, but also the thaw, the whole settlement of a rock glacier, for example. And this can be very different and at very different timescales. Entonces, para resumir, y siguiendo, Lucas agregó sobre lo que yo hablaba del calor latente, entre más hielo de suelo en ese sentido, más lento es la degradación dentro de un glaciar rocoso con la connotación de la alta presencia de detrito. ¿Por qué? Por el calor latente. Pero la degradación, si uno lo ve como una baja de su superficie, que se está asentando el terreno, si yo tengo mucho hielo de suelo, el terreno, cuando se derrite ese hielo de suelo, se va a asentar más. Si tengo poco hielo de suelo, solamente intersticial, los clastos que estaban separados ahora se van a empezar a juntar y solamente ese glaciar rocoso se va a asentar un poquito, en comparación con glaciares rocosos que pueden tener mucho más hielo de suelo. Entonces, nuevamente hay que verlo caso a caso en ese ámbito. Genial, Pablo.
Más o menos en lo que han estado explicando. Cristian Mono pregunta, ¿es posible determinar el aporte hídrico de un glaciar rocoso a través de la medición de su cambio o de su geometría? ¿Cambios en la forma del glaciar rocoso? Esa es la pregunta. Ok, no realmente, Cristian, porque, como decía Lucas, hay modelos, por ejemplo, que relacionan el área y el volumen de un glaciar. Cuando hablo glaciar, es glaciar descubierto, en fin. Y entonces uno puede decir, bueno, esa área se reduce, entonces se reduce su volumen y produce cierta cantidad de agua, ¿no? Eso no es el caso en un glaciar rocoso. En un glaciar rocoso su área no va a variar, ¿ya? Puede ir asentándose, pero extremadamente lento. Entonces, estamos hablando de 0,00 algo por ciento de contribución potencial en caso que se esté degradando. Y por ende, no hay esa relación que se puede hacer fácilmente de que, este glaciar se me está achicando, porque el glaciar rocoso no se achica en área, y por ende está contribuyendo. Entonces, Cristian, perdona en ese sentido que no se puede hacer, y este proceso es muy, muy lento. Y además, se tiene lo siguiente, en los Andes, y los hidrólogos en los Andes, siempre tenemos mucho problema en decir qué es lo que es promedio, porque en los Andes o nos estamos ahogando o tenemos una sequía, y de repente nos ahogamos y tenemos sequía. ¿Cuál es el promedio de eso? Entonces, tú aforas algo, un aforador tiene, no sé, un 10% de error, y estamos hablando de décimas de litros por segundo en un caudal mayor, no lo puedo diferenciar en ese sentido. Entonces, por eso que la modelación muy en detalle es lo necesario. Gracias, Pablo. Giancarlo Vidal pregunta, ¿existe interacción entre los glaciares rocosos y la hidrología superficial o subsuperficial o subterránea de la cuenca? Sí, hay que ver bien qué es lo que decimos, cómo definimos interacción. Primero, es una masa geomorfológica que es de permafrost y por ende está congelada, y lo que está congelado es hidrológicamente un acuicludio, es decir, es una barrera, es una barrera térmica en este caso para la infiltración o el flujo de agua. Entonces, si tenemos, por ejemplo, nieve en la parte superior de la cuenca, está derritiendo, y esa agua la acumula la cuenca, obviamente, es muy posible que esa agua sea desviada lateralmente, como yo mostraba en una fotografía, y que escurra marginalmente al glaciar rocoso. También es posible que esa agua pase subpermafrost y pase bajo ese glaciar rocoso. Y también hay tálics, ¿ya? Y hay canales a veces que el agua de infiltración puede seguir como paso preferencial dentro de zonas que pueden estar descongeladas por particularidades o químicas o etcétera, o de génesis, pero que pueden estar descongeladas y el agua las usa para pasar. Entonces, la respuesta es que todo elemento geomorfológico en una cuenca va a tener una interacción, pero eso es diferente a la cuantificación del rol hídrico de ese recurso o de esa geomorfología o de esa crioforma. Entonces, por eso partí diciendo que hay que definir bien qué se entiende por interacción. If I may add one comment, I think it's a very, very good question. The challenge is really to measure it. And so within the rock glacier research community, there are some efforts now to try to measure these interactions, but they're so extremely complex and the flows are so small
and the times are so long, it takes several years before one can get anything out of it. And unfortunately, in today's research world, that is extremely difficult to do. Traduciendo lo que Lucas decía, que es una muy buena pregunta, y los desafíos mayores son las escalas, en términos de las escalas temporal, que toma mucho tiempo, y también las escalas de valores, que son valores muy chiquitos. Entonces, es fácil medir algo grande en un periodo corto, pero es muy difícil y desafiante medir algo muy chiquito en un periodo muy largo. Entonces, esos son los desafíos que se tienen justamente con las investigaciones de glaciar rocoso. Gracias. Vamos con las últimas preguntas. Lumi Mevi nos pregunta, dice, ¿qué modelos se usaron para ver la degradación del permafrost? Son básicamente modelos geotérmicos. Hay paquetes de software, como yo decía ahí, Slope W o Temp W, que se pueden usar, que son paquetes comerciales de modelaciones térmicas. Pero hay que adaptarlas, porque esos paquetes generalmente están hechos para más bien la industria ingenieril, y no precisamente la industria, dígase entre comillas, o la investigación de glaciar rocoso. Así es que son modelos geotérmicos que incluyen geotermia, no como flujo de calor, pero en términos de la interacción térmica del suelo, la interacción térmica del agua y suelo, la interacción térmica en la capa superficial de la atmósfera, y por ende la interacción calórica entre suelo y aire, y después también la interacción térmica de lo que es la meteorología en sí, con aire, dígase los regímenes térmicos del aire, pero también la depositación nival, porque también temporalmente hay que incorporarla. Entonces son modelos muy complejos los que uno tiene que desarrollar. Pero también existe modelo gratuito para el academia. Sorry? There are also free. There are also free programs available for academia. So if you need, I don't know who asked the question. You can contact us, and I can give you some links to some of free software. Y también, software. Y también para la academia, bueno, obviamente estos paquetes o tienen precios reducidos para la academia que se usan en la investigación, o ya hay algunos, como Lucas decía, que también hay iniciativas gratis que se pueden compartir. Entonces, si la persona que tenía esta duda necesita, nos puede contactar. Y de hecho, perdón, aquí no puse la última diapositiva, que era básicamente con nuestros correos electrónicos, si alguien necesita contactarse. Genial, Pablo, Lucas, muchísimas gracias por esta disertación. Creo que ha sido bastante aleccionadora. Esto crea y nos abre todo un abanico de estudios en la temática de glaciares rocosos y permafrost que todavía necesitamos profundizar y consolidar. De hecho, hay jóvenes promesas en el Perú que estoy seguro van a continuar en esta línea. Quiero agradecerles a ustedes infinitamente por esta disposición a ser parte de estos viernes científicos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Y de igual forma también agradecer a todos los amigos que nos han seguido desde Perú y otros países como Brasil, Argentina, Chile, España, Colombia, que han estado siguiendo esta presentación. Bueno, agradecerles y estoy seguro que estaremos en comunicación para para abordar otros temas de igual interés. Irina, te dejo el micro para tu... Gracias, Pablo. Gracias, Lucas.
Bien, muchísimas gracias. Reiteramos el agradecimiento a Pablo Weinstein y Lucas Arenson, quienes compartieron esta interesante exposición. Ha sido un gran aporte para la ciencia de los glaciares. Asimismo, a Jesús Gómez, nuestro director de investigación en glaciares del INAIGEM, quien con su vasta experiencia nos induce a las conclusiones en la ciencia de las montañas. Amigos, los invitamos para la siguiente semana, el viernes 26 de junio, desde las 12 del mediodía, que desde la ciudad de las oportunidades que estuvimos hoy, viajaremos hasta el sur del Perú con avances en la evaluación de ecosistemas de montaña bajo el enfoque integral de gestión de riesgos en la cordillera de Apolobamba, a cargo del especialista Ángela Mendoza del INAIGEM, es decir, desde Cusco. Por otro lado, amigos, si consideran hacer algún trámite o consulta con el INAIGEM, le facilitamos el correo trámitedocumentario@inaigem.gov.p, que estaremos gustosos de poder atenderlo y siempre estamos a su servicio. De esta manera, entonces, ponemos punto final a esta cita académica. Amigos, los esperamos en una edición más de los Viernes Científicos a las 12 del mediodía. A ustedes, gracias por su activa participación. Nos vemos. Gracias.